Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con un nuevo video de la clase de Hormigón 2. Este sería el último referido a tipología de puentes, sería la parte 2. Trataremos en forma muy somera el tema de puentes con obenques, dado que la complejidad del mismo sería para tratarla en un curso de posgrado de puentes. Entonces simplemente vamos a hacer una descripción de los elementos constituyentes principales para que ustedes tengan una idea de cómo trabaja y cuáles son ellos, con algunos ejemplos prácticos. Gracias. Dentro de la tipología de puentes atirantados, la primera gran obra de este tipo fue la desarrollada en el lago Maracaibo, en Venezuela, en el año 1967. En esa época, como vemos, la tendencia era usar muy pocos obenques, en este caso solamente dos, eh, con grandes distancias entre apoyos. El proyectista de esta obra en particular y de otras, entre otras desarrolladas en Italia semejantes, fue el ingeniero Riccardo Morandi. Acá tenemos una foto donde se visualiza, básicamente el tablero está apoyado en las pilas y suspendido de los obenques en el extremo, y hay un tramo central como viga Herbert. Entonces fueron los comienzos de la idea a desarrollar sobre este tipo de estructuras. Naturalmente los obenques están conformados por acero de características particulares, especiales, de alta resistencia, y tienen que ser protegidos adecuadamente para tener una vida útil satisfactoria. Acá se puede ver otra foto del mismo puente, donde se visualiza el voladizo sostenido desde el par de obenques y el tramo en Herbert simplemente apoyado en el centro. Las luces entre ejes de tramos era de 235 metros, el tramo simplemente apoyado de 46 y el tramo entre extremos de apoyo de voladizo 189 metros. Este puente está actualmente en servicio en Venezuela, en Maracaibo. Sus características geométricas son 14,2 metros del ancho de la sección cajón tricelular, 5 metros la altura, 1,6 metros el voladizo, con lo cual constituye un ancho total de 17,4 metros. Bueno, y acá tenemos simplemente una foto nuevamente con una vista, un corte longitudinal y con algún detalle de la pila central, que se la ve muy robusta porque parte del tablero apoya sobre la misma. Entonces, esto es a modo de ejemplo porque con esta configuración ya no se ejecutan este tipo de estructuras, sino se tiende a utilizar una cantidad importante de obenques en cada vano, sosteniendo el tablero de diversos puntos, en función de la luz a salvar, con 10, 12, 15 obenques, dependerá de las luces a salvar a cada lado. Por el contrario, esta es la visión de un puente actual, moderno, terminado en el 2012, con 1104 metros entre pilas, con obenques, y acá se ve lo que mencionaba recién, que la tendencia es a desarrollar una cantidad importante de obenques que sostienen la calzada. Después veremos cómo se denominan en función de cómo nacen del pilón, que es el elemento principal vertical, soporte de los obenques, cómo se denominan las configuraciones de los obenques, las distintas configuraciones que pueden tener. En nuestro país tenemos a modo de ejemplo el puente Posadas Encarnación, ejecutado con esta metodología. Se observan los pilones esbeltos y el tablero suspendido de los obenques
de los cuales se desarrollan una buena cantidad hacia ambos lados. Estos puentes requieren un trabajo de control y mantenimiento intensivo, ¿sí? Y eventualmente requieren, cuando se ven afectados los obenques, del recambio de los mismos. Por eso en las hipótesis de diseño se suele considerar la rotura o ausencia de un obenque, con lo cual la luz del tablero a soportar entre obenques se duplica. ¿Sí? Es una condición frecuente de mantenimiento cuando hay un cambio de obenques por ser afectados por fenómenos de corrosión o otro tipo de fenómenos. En los puentes atirantados con obenques, las cargas que actúan sobre la estructura principal, ¿sí? O sea, sobre el tablero, se transfieren a estos cables inclinados que las derivan a los pilones, ¿sí? Que son los elementos soportes principales. Para luces similares y frente a las cargas de tránsito, los puentes con obenques presentan deformaciones menores que los puentes colgantes. En rango de luces entre pilas, en general no han superado las luces de los puentes colgantes, pero ya están muy próximas a las mayores luces logradas con los puentes colgantes. Con respecto a las partes constituyentes principales de esta tipología, tenemos el tablero, los pilones y los cables o obenques. Estos últimos son de acero de muy alta resistencia y sostienen el tablero trabajando únicamente a tracción porque no tienen rigidez. No tienen rigidez para tomar otro tipo de solicitaciones. Como rango de aplicación, luces mayores a los 100 metros, ¿sí? Hay obras emblemáticas en las cuales se lo puede utilizar para luces menores, pero usualmente, desde el punto de vista económico, suelen ser convenientes solo a partir de luces algo mayores a los 100 metros. Conceptualmente, la forma de trabajar es totalmente distinta a la de un puente colgante. Nosotros vemos que en amarillo tenemos la carga de tránsito que va sobre la calzada. Esa carga que actúa sobre la calzada genera sobre la calzada misma momentos flectores y esfuerzos de corte. ¿Y cómo se sostiene la calzada? La calzada se sostiene desde los puntos donde están ubicados los obenques, en múltiples puntos que son apoyos elásticos. Como el obenque solo puede trabajar a tracción según el vector en verde, entonces la componente de la fuerza del obenque tiene la resultante de la fuerza sobre el obenque tiene una componente vertical, que es la reacción que toma del tablero, y se genera por equilibrio una componente horizontal en rojo que comprime el tablero, ¿sí? O sea, se genera un esfuerzo de pretensado longitudinal en la zona central entre pilones. Situación que no ocurría para las vigas de rigidez de los puentes colgantes, como ya vimos. Entonces, gráficamente podemos interpretar lo que está pasando sobre la calzada en función de los esfuerzos de compresión que está tomando la misma del dibujo. Cada uno de los obenques entonces tiene una componente horizontal que va ejerciendo una compresión sobre el tablero que se va incrementando paulatinamente desde el punto central hacia el pilón, en forma escalonada, donde hay un salto en correspondencia con cada uno de los obenques, generando una fuerza resultante H de compresión sobre la calzada y una fuerza equivalente sobre la cabeza del pilón. Entonces, a su vez, cada par de pilones, cada par de obenques, generan una resultante vertical, como está graficada acá sobre el pilón, que va incrementando la componente de compresión en forma lineal hasta llegar a la altura del tablero. A partir de ahí se seguirá incrementando naturalmente por efecto del peso propio del pilón, pero no ya por las sobrecargas del tablero. Estas son las fuerzas, el esquema de fuerzas axiales sobre el pilón.
En ocasiones no constan de un pilón vertical, sino un pilón inclinado, como es el caso de este puente que estamos viendo. A modo de ejemplo veremos luego una obra en Puerto Madero, en Buenos Aires. Son situaciones bastante particulares, pero que fundamentalmente se originan en motivos de requerimientos estéticos, no tanto estructurales. La idea básica consiste en utilizar entonces cables de acero de alta resistencia que generan apoyos intermedios cercanos entre sí del tablero, reemplazando a las pilas intermedias de los puentes tradicionales. Este es un puente actual en la provincia de Córdoba, diseñado por ingenieros argentinos, donde parte de la infraestructura es de hormigón in situ, parte del pilón también lo es, la cabeza del pilón es metálica y la calzada es una estructura mixta de hormigón y metálica. Es un puente realmente muy bonito en una zona de ríos en la provincia de Córdoba con crecidas importantes, ¿sí? Con variaciones de caudal importante. Entonces se resolvió con solamente 2 pilas el cruce del cauce. Bueno, este es un puente emblemático en Puerto Madero, capital federal, diseñado por el arquitecto e ingeniero Calatrava, donde el pilón está inclinado y es el puente de la mujer, y obviamente en este caso no se optó por este esquema en función de la eficiencia estructural, sino una cuestión de diseño estético. Lo que se busca acá es que sea una obra emblemática que genere atracción y sea un punto de visita, ¿sí? No se prioriza la economía, sino se hubiera buscado otra tipología de puente. Con respecto al trazado de los obenques, tenemos diferentes configuraciones en abanico como la primera, configuraciones en arpa y configuraciones mixtas que son una combinación de ambas. Con respecto a la primera, parecería ser la más limpia estéticamente, pero tiene una complicación que no se visualiza en el dibujo, que es que todos los obenques confluyen a un punto prácticamente en común, con lo cual se dificulta mucho el anclaje de los cables en esa zona. En la configuración en ARPA esa situación no es así, y en la configuración mixta solamente se presenta esa complejidad en la zona superior. Acá podemos ver cuando nacen en abanico cómo surgen las distintas líneas de obenques. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de obenques que surgen de una zona en común. En estos casos se suelen definir cajas metálicas de anclaje con un complejo diseño para que sean soporte de los mismos, en una zona bastante limitada, reducida. Entonces, como vimos, en los comienzos se trazaban muy pocos obenques, uno solo, en el caso del puente de Maracaibo, la obra de Morandi, y paulatinamente se fueron utilizando mayor cantidad de obenques con diferentes configuraciones, como veremos fotos de puentes actuales. Esto fue evolucionando en función de la experiencia que se iban desarrollando sobre los proyectos ya ejecutados. Cuando hay un solo pilón, hay un desbalanceo que obliga a efectuar estructuras de anclaje y retención, como vemos, ¿sí? En estos 3 modelos de puentes. Está el pilón, los obenques y las estructuras, los tensores que van a un elemento de anclaje para equilibrar las fuerzas. Estas obras tienen una complejidad realmente importante, y entonces la planificación de la etapa constructiva es vital, ¿sí? O sea, uno no puede calcular el puente en la etapa definitiva
bajo ningún punto de vista, sino que hay que hacer un cálculo evolutivo hasta llegar al sellado final del mismo y luego, con el puente finalizado, ver cómo se comporta bajo las cargas de servicio. Pero el estudio detallado de cada una de las etapas constructivas con las solicitaciones inherentes es fundamental, y las deformaciones esperables para darle contraajustes a los tensores adecuados. De una publicación de Leonhardt sobre el tema se pueden obtener algunos datos orientativos. La separación entre obenques es variable, son los puntos de sustentación del tablero, entre 8 y 15 metros usualmente. La altura de las vigas principales se las define en general estudiando la seguridad frente al pandeo, dado que están sujetas a fuertes compresiones. Esbelteces usuales son relaciones altura-luz del orden de 1/150. La altura de los pilones, según un estudio económico realizado por Leonhardt, la relación más favorable se ubica entre 0,20 a 0,25 de h sobre L, donde L es la longitud del vano y h es la altura sobre el tablero del pilón. Pilones más altos tienden a disminuir la fuerza de compresión en las vigas principales, pero pilones más altos tienen un costo más importante también. Respecto a los tirantes y los obenques, deben poseer ciertas resistencias características fundamentales. Tienen que tener una importante rigidez a tracción y resistencia mecánica. Tienen que tener resistencia a la fatiga por el cambio de tensiones originados por las cargas. Tienen que ser durables, naturalmente mediante elementos de protección. Y la rigidez del puente atirantado depende en gran medida de la rigidez de los tirantes, la que depende de la tensión de trabajo y la flecha, trabajando a nivel de servicio a esfuerzos elevados. Nuevamente vemos una vista del puente en la provincia de Córdoba, que es de reciente construcción. Este puente, ubicado sobre el río Cuarto, tiene una luz central entre pilas de 110 metros y dos vanos laterales de 50 metros, cubriendo una longitud total de 313 metros. Como dijimos, el tablero está montado con elementos premoldeados de hormigón estructural y hay parte de la estructura que es metálica. Con respecto al tipo de pilones, en los puentes actuales o modernos, el tablero no se apoya en los pilones en sí mismos, sino que se suspende mediante los obenques. Entonces la configuración puede ser diversa en función de la altura que tenga, ¿sí?, que está dada por las distancias entre pilones principales. Naturalmente, según el lugar de emplazamiento, las fuerzas de viento pueden ser muy importantes o inclusive fuerzas sísmicas, y hay que darle configuraciones adecuadas para ser estable frente a estas acciones, como son los dos ubicados a la derecha. Acá podemos ver variantes modernas de pilones para puentes de grandes luces. Como podemos observar, presentan estas características que mencionábamos. Tienen una rigidez importante porque las acciones horizontales también son importantes. Y asimismo porque tienen que ser estables frente a las acciones de las sobrecargas que le producen los mismos obenques, las cargas axiles. Con respecto a cómo se anclan los obenques en los pilones, hay diversas formas de hacerlo. Si el pilón es macizo, como se ve abajo, se pueden cruzar los cables y anclarlos en la cara opuesta, en forma simétrica. Y si el pilón es hueco, porque es de mayor envergadura, se puede anclar en la cara interior del pilón, ¿sí? Hay que acceder por la zona interna del pilón, y desde la zona interna se produce el anclaje, que normalmente es el anclaje pasivo del mismo obenque. Acá hay un esquema naturalmente más complejo de un pilón de una altura de más de 62 metros, en donde hay un detalle, las diferentes obenques, son 23 en total en cada una de sus caras, y se ve en corte y en planta
cómo se ubican los cables con los puntos de anclaje. Y hay una zona interior para que los operarios puedan acceder, inclusive proceder posteriormente al recambio de alguno de ellos si hace falta o porque fue dañado por un accidente o por cuestiones de medio ambiente. Acá lo que observamos es a la derecha, arriba, el anclaje en el pilón y a la izquierda, abajo, el anclaje en el tablero. ¿Sí? En este caso el anclaje activo está ubicado en el pilón, el anclaje pasivo en el tablero y tiene un amortiguador para disminuir las solicitaciones, las vibraciones del tablero, ¿sí? Las acciones dinámicas. Con respecto a los tableros de este tipo de puentes pueden ser metálicos, de hormigón o estructuras mixtas, donde la losa suele ser de hormigón y las vigas metálicas. Hay que estudiar con mucho cuidado la estabilidad aerodinámica según la configuración del tablero. Se suele estudiar esto en modelos de túneles de viento, sobre modelos en túneles de viento. Según Leonhardt, para tableros de hormigón se sugiere verificar las siguientes relaciones en forma preliminar. Que el ancho B sea por lo menos mayor que 10 veces el espesor del tablero. Y acá tenemos algunas configuraciones tipo de algunos puentes en diferentes lugares. Por ejemplo, el de arriba es un tablero mixto. Tiene un ancho de 10,9 metros y una altura de 2,2 metros. El de abajo 11,95, 12 metros y una altura de 1,36. Es bastante más esbelto que el anterior. En el primer caso la luz entre pilas es de 256 metros y en el segundo caso es bastante mayor la luz, 425 metros. Bueno, para finalizar vamos a ver una aplicación práctica, un puente actual, el puente sobre el río Napo en Ecuador, con una luz central entre torres de 312 metros. Se puede ver abajo el corte, arriba la foto, la construcción ya finalizada, y abajo el esquema estructural de cálculo definitivo, el modelo. Se evaluaron diferentes alternativas, básicamente dos, para sostener el tablero, una con 16 pares de obenques a cada lado de los pilones y la que finalmente se seleccionó con un tablero mixto de hormigón acero y 12 pares de obenques por cada lado. Ahí se ven el anclaje de dos de ellos. Naturalmente cada uno de los obenques tiene un grado de complejidad inherente bastante importante, entonces el hecho de haber reducido la cantidad simplifica un poco la obra. Bueno, acá podemos ver una foto a la izquierda de la traza del puente con veredas peatonales hacia ambos lados y los dispositivos de los anclajes del obenque en el tablero. Y en la derecha, en la parte inferior, ver cómo nacen los obenques de los pilones, ¿sí? En el mismo plano hacia ambos lados porque son pilones huecos. Bueno, acá se ve una foto del pilón, ¿sí? Con un corte donde se ve la zona hueca interior desde donde los operarios proceden al tesado de los cables, con los diferentes obenques con los ángulos entrantes en el pilón. Y un corte en planta a la derecha, donde se ven que los pilones hacia ambos lados, izquierda y derecha, están alineados, no generando excentricidades sobre el pilón. $4,80 m por 3 metros es la sección exterior del pilón en esa zona donde se anclan los obenques. Finalmente, arriba y a la izquierda se puede ver un modelo de cálculo del proceso evolutivo de la estructura para ir analizando las tensiones sobre los cables en esa etapa.
En la obra se trabajó simultáneamente desde ambas márgenes, como, bueno, abajo a la derecha se ve en la etapa constructiva, llegando a la posición de la clave con diferencias geométricas inferiores a los 3 centímetros, que se considera un buen grado de precisión. Finalmente, antes de habilitar el puente, se procedió a diseñar y realizar una prueba de carga y evaluar las flechas. Las flechas medidas fueron inferiores a las previstas y el puente quedó habilitado el 30 de abril del año 2012. Gracias por su atención. Vamos a continuar con los temas de puentes, bien analizando en las futuras clases la infraestructura, pilas y estribos.